Bueno, esta es una propuesta que elaboramos entre las tres en conjunto y que surgió de nuestra experiencia de trabajo en distintos archivos y colecciones fotográficas, ya sea públicas como privadas, y de ciertas problemáticas con las que nos encontramos en ese contexto de trabajo. Las temáticas que vamos a abordar se refieren no solo a la consulta y al acceso público de los archivos, sino que están también orientadas a lograr una consistencia en la información que brindan y a supervivencia en el tiempo, es decir, a su accesibilidad futura. Para esto nos propusimos trabajar desde una perspectiva interdisciplinaria que incluye a la archivística, las humanidades, la conservación y la informática, para desde ahí acercar algunas posibles soluciones o sugerencias a esos problemas que encontramos. La idea entonces es examinar cuestiones relativas a la accesibilidad en archivos históricos fotográficos o en aquellos archivos que, aún sin estar conformados únicamente por fotografías, incluyen este tipo de objetos en su contenido. Al mismo tiempo, tenemos que considerar que las fotografías pueden formar parte de otros conjuntos de documentos, es decir, que no se encuentran solamente en series puramente fotográficas, sino también junto a otros documentos de distinta naturaleza y materialidad, que permiten obtener mayor información con respecto a la fotografía. Por otra parte, las fotos de un archivo histórico pueden no ser necesariamente históricas, sino que podrían encontrarse fotografías que son resultado de la actividad del archivo como institución, como por ejemplo los microfilms que se realizan para la consulta. De esta forma, la foto cumple un doble rol dentro de los archivos, como documento y como herramienta del propio archivo. Como una primera problemática o cuestión, cabe señalar que las políticas que pautan el trabajo con materiales fotográficos no han tenido un alcance nacional y cada institución es libre de adoptar criterios diversos o que pueden variar en el tiempo, y del mismo modo los protocolos y las metodologías de acción sobre archivos fotográficos son escasos o no fueron difundidos suficientemente como para poder seguir criterios de acción homogéneos a lo largo de todo el territorio. Al mismo tiempo, las bases de datos en las cuales se vuelca o se consulta la información relativa a las fotos no suelen estar pensadas para ítems fotográficos, lo cual deriva en una pérdida de cierta información específica de este tipo de objetos. Por eso sostenemos que las bases de datos fotográficos requieren un tratamiento específico que permita describir estos documentos en toda su complejidad y sus particularidades y que sean útiles para la consulta pública. Esta es una de las cuestiones que consideramos centrales y que por ello vamos a pasar a desarrollar ahora con mayor detalle. Una de las primeras problemáticas que podemos abordar es los esquemas de metadatos que regulan estas bases de datos, en los cuales los campos propuestos por las normas que apuntan hacia la descripción de largos acervos de documentos, en su mayoría textuales, no recuperan la especificidad del objeto fotográfico. Es por ello que la falta de estos campos que escriben con mayor precisión el objeto fotográfico llevan a una catalogación imprecisa que implica la pérdida de información valiosa. Además, muchos de los procedimientos que afectan a los objetos fotográficos, como por ejemplo los procesos de conservación, muchas veces son asentados por fuera del sistema de catalogación, en un sistema administrativo aparte, que dificulta la recuperación del estado real de ese objeto. Por otra parte, la implementación de esquemas que se apoyan en largos campos de texto en prosa dificultan la normalización, ya que no están en su mayoría regulados, y luego hace más compleja la recuperación de estos registros a partir de una búsqueda de usuario. Esto implica una pérdida de la enorme potencialidad de la desestructuración de estos largos campos en prosa en subcampos que tengan una tipología específica, como pueden ser fechas, como pueden ser la incorporación de normalización a través de listas. Un esquema de metadatos implica la definición de los tipos de campo y su correcta configuración. Esto último, o sea, configurarlos correctamente y pensarlos para minimizar la divergencia en los criterios de asentamiento de la información, asegura una estructuración eficaz y normalizada de esta información, pudiendo luego maximizar las posibilidades de las consultas por parte de usuarios. Es decir, que
a partir de la estructuración eficaz de estos campos, podemos asegurar que en las búsquedas realizadas a esa base de datos, a las preguntas realizadas a esa base de datos, vamos a poder recuperar los registros que refieran a ella en su totalidad. Por otra parte, la ausencia de normalización en los términos específicos de fotografía lleva muchas veces a una multiplicidad de vocablos que apuntan a los mismos procedimientos y deterioros, incluso dentro de la misma base. Un mismo procedimiento puede estar nombrado con dos vocablos diferentes, con lo que luego, para poder recuperar los registros que refieran a este mismo procedimiento, se dificulta y puede llegar a, podemos llegar a perder parte de esos registros en una búsqueda. Por último, existen hoy en día tipologías confusas que, al no estar pensando específicamente en fotografía, superponen formatos como puede ser postal o una carte de visita con una tipología de objetos que componen una colección como puede ser fotografía, serigrafía, pintura. Una postal en sí puede ser a su vez una fotografía, por lo que alternar entre fotografía o postal sería quizás un error. En lo que quisimos traer hoy, en nuestra propuesta, no se trata de romper con otras normas que puedan estructurar las colecciones como la CISAD-G, sino en profundizar en la descripción a nivel ítem, a nivel objeto individual. Para ello, la incorporación de otras normas puede combinarse y homologarse para la descripción individual de estos objetos, así como para dar cuenta de sus procedimientos específicos. Por ejemplo, las normativas desarrolladas por Getty o las normativas inglesas Spectrum aportan también información que puede llegar a una configuración de campos que describa con mayor precisión los objetos fotográficos. Por lo tanto, el diseño de las herramientas de catalogación de las fichas y de los listados que nutren esas fichas debería ser abordado desde una perspectiva interdisciplinaria que reúna humanidades, conservación y ciencias de la computación. Se trata de aprovechar el potencial de las bases de datos relacionales y las nuevas tecnologías para generar recorridos interdisciplinarios a nivel del desarrollo de las fichas, así como en las consultas de los usuarios. Para ello, tanto la catalogación como la digitalización de los objetos deben ser procesos planificados y ajustados a los recursos y las necesidades de cada institución. No se trata de aplicar protocolos que busquen como una perfección o un estado perfecto de la situación, sino de tratar dentro de las posibilidades de la institución de llevar adelante un procedimiento razonado cuyas decisiones estén consensuadas. Es de suma importancia para ello la generación de protocolos y documentación de este proceso de diseño y decisión. Si pensamos en los procesos de digitalización, la correcta identificación asegura la pervivencia en el tiempo de estos documentos, ya que permite una accesibilidad futura al material, a la información sobre este objeto en especial. También crea bases que sirven a nivel interno y externo de las instituciones, que pueden tener circulación y comunicación no solo al interior de la institución, sino también entre instituciones y entre archivos. A su vez, permite el acceso de los documentos a la consulta pública sin poner en riesgo el original fotográfico. Nos gustaría también aclarar distintos temas para tener en cuenta con la digitalización, que es una herramienta para la conservación, pero no tiene que ser la única. Siempre se tiene que tener en cuenta las condiciones aptas para guardar el material físico, que son muy específicas, como sabrán, para los materiales fotográficos. Siempre la digitalización es necesaria hacerla con una planificación, ya que los tamaños de resolución y de cantidad de imágenes pueden generar conflictos al momento de tener una producción muy grande. Entonces es necesario hacer esta planificación de antemano y poder medir con qué parámetros se van a realizar. También resulta muy necesario
plantear un plan de preservación digital, ya que una vez digitalizadas las fotografías, o por ejemplo, si se tienen fotografías nacidas digitales en el archivo, tener un plan para plantear su reformateo en caso de ser necesario, el backup y el chequeo de estos materiales. También resulta necesario plantear una problemática, que es nuestra segunda problemática que les traemos hoy, que es el problema de la materialidad fotográfica al momento de ser trabajada a través de una imagen digital. Porque cuando vemos una fotografía en un reservorio digital, en la página o en otras bases de datos, vemos la imagen que está en esta fotografía, pero no podemos acceder a lo que es su material, o sea, sobre qué soporte está, cómo se ve y qué técnica es, o sea, reconocer la técnica de cada imagen. ¿Y esto por qué nos resulta importante? Porque la materialidad nos permite pensar esta fotografía en su contexto de producción. Como ustedes saben, la fotografía tiene una gran cantidad de procesos distintos. Ya del siglo XIX tenemos una variedad enorme de soportes, de vidrio, papel, metal, de aglutinantes, de imágenes que se generaron con estos procesos. Entonces, estos procesos nos permiten identificar también el momento en que se hicieron, obtener unas fechas de creación, de uso, y es toda esta información que también hace a la conservación de la información. Si nosotros no tenemos la técnica con que se hizo esta imagen, hay una información que se encuentra coartada y no es accesible. Entonces, esta problemática la vimos en varios reservorios, que es plantear la fotografía como técnica. Solamente cuando se tiene que completar en el casillero, por ejemplo, de técnica, aparece solamente fotografía. Y esto es un problema, tanto como para el consultante, como para el archivista o el conservador que esté a cargo de esta documentación. Porque es un problema, el consultante no comprende del todo cómo es el objeto, que es lo que decíamos antes, cómo se ve, o en qué momento se puede pensar históricamente, pero también para el reservorio que tiene esta fotografía. Ya que uno de los problemas es no reconocer si se trata de un determinado proceso u otro, que puede ser conflictivo al interior del archivo. Uno de los casos más conocidos, como para ejemplificar esto, es el problema con las películas de nitrato de celulosa. Quizás, como saben, es un soporte de negativo fotográfico que se usó entre 1890 y 1930 aproximadamente, que tiene una estabilidad inherente al propio material. Es decir, que su propia composición es altamente volátil e inflamable, y su degradación produce agentes oxidantes que pueden contaminar y deteriorar otros negativos o copias que se encuentran cerca. Entonces, no solamente permite el acceso a la información, saber de qué se trata este material, sino que nos permite también conservarlo de una manera adecuada que necesite, y así no ir en detrimento de todo el resto del material. Entonces, otro de los problemas que encontramos en relación a la catalogación de material fotográfico es que cuando se intenta hacer mucho más detalle sobre cómo se llaman, cómo es la nomenclatura de estas técnicas, solemos encontrar diferencias en el modo de llamar a veces a una misma técnica. Otro de los casos más conocidos es la técnica de gelatina o bromuro de plata, cuyo nombre tiene muchas variantes, como la de bromuro de plata, papel a la gelatina, gelatina de plata o gelatina DOP. Pero todas son la misma técnica. Por ejemplo, si vemos las imágenes, estas tres fotografías muy distintas, muy distanciadas en el tiempo, siguen siendo la misma técnica de gelatina o bromuro de plata. El problema, entonces, es que es necesario plantear una normativa que permita hacer una homogeneización de estas nomenclaturas. O sea, para no estar teniendo entre distintos archivos o de colecciones distintos nombres, y poder así entablar lazos comunes al momento de compartir información del investigador que vaya a consultar esa base, o mismo compartirse entre instituciones.
Entonces, debido a la falta de información sobre las técnicas fotográficas y por una ausencia de esta normalización de la catalogación de fotografías, la indicación de la técnica utilizada queda relegada al momento sumario al inventario de una colección o archivo. La falta de este dato obstaculiza el análisis de una fotografía, no solo por la información histórica y estética que puede aportar, sino también para comprender su materialidad. Su desconocimiento puede llevar a un inadecuado sistema de guarda y a problemas de conservación o disociación de información cuando se trabaja y se restaura sin la precaución debida. Por suerte, últimamente se empezaron a trabajar alrededor de este problema, y uno de los casos que nos gustaría retomar es el de la guía que propuso y editó este año el Ministerio de Cultura de la Nación, que es la fotografía en museos nacionales, guía para su difusión y acceso. Bueno, y por último, como para concluir, y atendiendo a las complejidades de las problemáticas que desarrollaron recién mis compañeras, y como dijimos al principio, basándonos en nuestras experiencias de trabajo en distintos archivos y colecciones fotográficas, así como con la colaboración de otros colegas en esos contextos, nos encontramos desarrollando una serie de herramientas orientadas a facilitar la carga y accesibilidad a la información relativa a los objetos fotográficos, que van a estar próximamente cargados en la página del CIAP. Y esto incluye, por un lado, un conjunto de metadatos, de campos específicos para la catalogación de fotografías, que están pensados para dar cuenta de este tipo de objetos, atendiendo a sus dimensiones y a sus complejidades. Para esto nos concentramos específicamente en lo relativo a la conservación, a los materiales y a las técnicas, que es justamente lo que desarrollábamos anteriormente. Y junto a estos esquemas de metadatos proponemos también una serie de listados de vocabulario específico que permiten completar varios de estos campos de una manera controlada y homogénea. Por último, también nos parece importante acompañar estas herramientas con algunos protocolos de uso y contextos razonados que den cuenta del proceso de elaboración y las fuentes que sirvieron para la confección de estos metadatos y de estos glosarios. Y bueno, la implementación de este tipo de instrumentos en archivos fotográficos permitiría crear un lenguaje compartido que sea transversal a las diversas instituciones o sujetos que cuentan con archivos de este tipo, facilitando el trazado de redes entre estos archivos. En ese sentido, implicaría también un avance hacia la creación de una normativa que tenga un alcance nacional, optimiza también la descripción e identificación de los objetos fotográficos, considerando sus especificidades, y bueno, este punto es clave para mejorar justamente la calidad y la legibilidad de la información relativa a esos archivos y su accesibilidad tanto presente como futura. Hasta acá nuestra propuesta y muchas gracias.